Esta es una prédica que preparamos especialmente para aquellas personas que fueron al retiro. Ahí veo un par. Y de cualquier forma yo creo que el tema de la identidad habla al corazón de todos nosotros, ¿verdad? Tuvimos bastante tiempo para prepararnos. Dicen que pastor sin pancita no da mucha confiancita. No me dieron tanto tiempo para prepararme para eso. Pero bueno, yo creí que iba a estar un poco nervioso. Y sí es cierto, pero luego veo un par de caritas ahí, de otras personas que están más nerviosos viéndome acá arriba, ¿verdad? Pero así que como la Andre, oro que sea el Señor quien hable, ¿verdad? El tema de la identidad, creo yo, es relevante hoy día, sobre todo porque vivimos una cultura que trae diferentes sistemas de pensamiento y nos enfrentamos a cuestiones como que no hay nada constante, que todo está sujeto a interpretación, y entonces nos vemos en un menjurje de lo que dicen de mí, de lo que dicen que puedo ser, de lo que yo quiero ser, y sin embargo nosotros creemos en la palabra de Dios y creemos, como dice 1 Pedro, que es permanente y que hay principios eternos en la palabra de Dios a los cuales podemos y nos debemos abocar para tratar el tema de la identidad, ¿verdad? Entonces, la temática es lo siguiente. Vamos a hablar del tema de la identidad y va a ser una prédica testimonial en la cual voy a hablar de cómo yo creía de mi identidad, o sea, qué ideas tenía de mí mismo. Como decía, luego las vamos a sujetar a lo que la palabra de Dios dice, y luego vamos a ver cómo la identidad cambia y cómo nuestra identidad es cambiada en Cristo Jesús. Para propósitos prácticos, lo vamos a segmentar en tres distintas preguntas, ¿sí? La primera pregunta es la de ¿quién era anteriormente? ¿Sí? ¿Y quién soy ahora, después de la obra de Jesús en mi corazón? Vamos a hablar de qué hacía, ¿sí? En qué ocupaba mi tiempo, y vamos a hablar después de ahora qué es lo que hago. Y por último, vamos a hablar de cómo esto afecta mi propósito y lo cambia, ¿sí? Entonces, este es el esquema que vamos a ir llenando. Si pueden ver en su boletín, en la parte de adentro está este mismo cuadro y está la columna de la carne en blanco, ¿verdad? Porque pues yo podía llenar ahí mis cuadritos, pero la idea es que ustedes tomen ese espacio para reflexión, ¿verdad? Bueno, sin más vueltas, entramos al tema, ¿verdad? ¿Quién era? Antes de conocer a Jesús, yo hablaba de mí de diferentes formas. Ayer José, cuando estaba hablando de sus pecados, solo dijo que había una lista, pero no los señaló. Entonces yo también pongo 1, 2, 3. Me ayudó su ejemplo para... pero tenía muchos títulos, muchas etiquetas con las cuales yo hablaba de mí mismo, y lo hacía porque no me quería comprometer con ninguna, porque me permitía, les comentaba en la comunidad ayer, cuando hablaba con mi profesor de guitarra, pues yo le decía a él que yo quería ser guitarrista, ¿verdad? Porque qué buena onda quedar con él. Y cuando hablaba con mis maestras del colegio, pues yo les decía que quería ser empresario, sobre todo las de sociales, les encanta que les digan que uno va a ser empresario. Y un ejemplito más, digamos que yo sé que Jesús ha cambiado mi identidad, pero él sigue haciendo la obra. Recientemente me pasó que fui de viaje y tenía que llenar la boletita de ocupación o profesión, algo así, ¿verdad? Y entonces yo escribí licenciado, pero me le quedé viendo la hoja y yo decía, eso suena bien chafa, ¿verdad? Como que, ¿y usted qué es? Licenciado. Entonces a la próxima llegué, puse, como me gradué de economía, no puse licenciado, sino puse economista. Entonces yo me quedé viendo, esto se mira bien chilero, ¿verdad? Lo chistoso es que trabajo en mercadeo, entonces doblemente hipócrita. Pero yo lo que quería era tener mi propio fundamento. Sí, yo lo que quería era poner mi propio fundamento
Y lo que no sabía era que, aunque tenía un montón, o probablemente tenía un montón, o creía que tenía un montón de etiquetas de las cuales me jactaba, en realidad con todas esas etiquetas yo iba en camino de muerte, ¿sí? Iba en contra de la voluntad de Dios. Y ese no era el propósito de Dios para mi vida. Primera de Corintios 3, del 10 al 13. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Buenísimo, gracias. Era claro que yo estaba construyendo una vida en la cual yo, como les decía, quería poner mi propio fundamento, y era un fundamento hipócrita, era un fundamento que buscaba la aceptación de todas las personas y no la aceptación de Cristo. Pero como vemos acá, lo que dice es que nadie puede poner otro fundamento, el cual ya está puesto, ¿sí? Y si nosotros hemos entregado nuestra vida a Jesús, no podemos poner otro fundamento. O sea, está claro en la palabra que Él es el fundamento de nuestra vida y sobre Él tenemos que edificar. Ahora, la pregunta es si estamos conscientes de eso y si estamos construyendo sobre ese fundamento o seguimos en caminos de nuestra propia voluntad, ¿sí? Como les decía, yo tenía muchísimas etiquetas, pero cuando Cristo se reveló a mí, esto cambia, ¿sí? Y haber aceptado el sacrificio de Cristo, además de salvarme de la muerte, de pasarme de creer que todas estas etiquetas me llevaban a algo, le da un giro a mi vida y me salva, como les decía, y además me da una nueva identidad. Para esto vamos a leer 3 citas que hablan de este cambio, el cual Cristo hace en la pregunta de quién era y la cambia a un quién yo soy, fundamentado en Él y en su palabra, ¿sí? 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Esta cita me gusta porque habla de 3 puntos que considero yo son claves para tratar el tema de la identidad, ¿sí? El primero es el que está subrayado ahí, que dice que nos llamó no conforme a nuestras obras, ¿sí? Que hayamos sido salvos no depende de nosotros, sino es Él quien tiene el máximo interés en nosotros y quien trazó un plan para rescatarnos, y ese plan lo trazó desde la eternidad. En otra versión, en vez de decir no conforme a nuestras obras, dice que no hicimos nada para merecerlo. Y bueno, les voy a hablar un poquito de esa etiqueta que yo tenía, que era la de ser cristiano más adelante, pero no porque yo sea cristiano justifico que Dios sea bueno conmigo. Él es bueno conmigo porque eso es quien Él es. Segundo punto es que el plan que trazó Jesús es en la eternidad. Entonces puede que yo hable de mí mismo de muchas formas, como yo lo hacía, trazándome metas a corto, mediano y largo plazo, pero el plan de Dios que tiene para mi identidad es eterno, ¿sí? No consiste en las metas que yo pongo, sino las rompe y las trasciende. Y el tercer punto que me gusta muchísimo de esta cita es que nos llama a ser parte de su pueblo santo. Y eso es parte de también lo que experimentamos ayer. Vino mucha gente y muchos nos dijeron que se iban a quedar, y ese es un gozo que Él nos permite disfrutar, que crecemos en Él y crecemos para formar parte del cuerpo de Jesús, ¿sí? Y ese es un gozo grandísimo. Vamos a la segunda cita, Romanos 8:16 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. El llamamiento que tenemos es que pensemos de nuestra identidad
como Él lo dice en su palabra, y dice que somos hijos de Dios, ¿sí? Ya no soy el guitarrista que quería ser, ¿sí? Antes tocaba para mí mismo o probablemente para que mi maestro cuando me viera me dijera que qué buena onda, ¿sí? Y ahora soy más chambón en la guitarra, pero me gusta que puedo tocarla, digamos, con la identidad de ser hijo de Dios, ¿sí? Segundo, acá dice que Él preparó, bueno, vamos a ser herederos y coherederos con Cristo. En otras versiones dice que Él preparó cosas buenas para nosotros, ¿sí? Además de que nos da una identidad nueva, nos permite compartir de las cosas buenas que Él nos da. En ese sentido, traigo otra vez el ejemplo de la guitarra. Él es quien nos da esas habilidades y nos permite darle un poquito de vueltas. Que sé yo, tal vez como cuando un papá invita a su hijo a comer pizza o papas fritas y le pide una papita de regreso, ¿sí? O sea, Él preparó la salida, Él preparó que fuéramos a comer con Él y lo que me dice, pues, una papita de regreso. Es como lo menos que podemos darle, ¿verdad? Y para ir cerrando la primera pregunta es, ¿quién era? Mil etiquetas, ¿sí? Hablaba de mí de muchísimas formas y hablaba de formas distintas, siendo hipócrita y buscando aceptación. Pero Cristo me da la identidad de ser hijo de Dios y me recuerda que Él es el único fundamento de mi identidad, ¿sí? Qué bueno que aplauden porque así me dan un chancecito para agarrar. Y acá solo quiero hacer hincapié en algo, es que probablemente yo tenía muchísimas etiquetas antes, sí, pero esas etiquetas Él las cambia por la única etiqueta que vale. Y la etiqueta que vale es la etiqueta de su nombre que me da salvación y una identidad nueva y un propósito nuevo. Pasamos a la segunda pregunta, que es la pregunta de qué hacía y, bueno, ahora qué hago. Y esta pregunta es importante porque cuando hablamos de lo que hacemos y nos ponemos a reflexionar, hacemos aquello que está en nuestro corazón y aquello que está en nuestra mente, ¿sí? Nuestras acciones son fruto de lo que llevamos dentro. Y en ese sentido, mis acciones eran fruto de lo que llevaba adentro. Como les habían comentado anteriormente, una de las etiquetas que yo tenía era la etiqueta de ser cristiano. Y me gustaba porque pues, enseñaba, aprendía buenos valores, tenía una comunidad, formaba parte de otro grupo, pero de alguna forma había caído en la trampa que yo creía que por ser cristiano, digamos, aquellas cosas malas, ¿sí? No eran pecado, eran cosas malas que yo hacía, eran producto de cuestiones aleatorias. Es decir, si tomo 10 acciones, ¿cómo es posible que de esas 10 sean las decisiones correctas? ¿Sí? Pues a lo mejor me equivocaba 3 o 4, pero no eran equivocaciones, eran ups, ¿sí? Eran, como les decía, cuestiones que eran aleatorias, que yo no las podía controlar. Entonces, como no las podía controlar y no tenía decisión sobre ellas, pues cómo me iba yo a poner a juzgarme sobre esas acciones. Si tenía otras 5 o 6 que probablemente eran bien intencionadas, eran buenas y yo creía que empataba. Y probablemente sí tenía unas que específicamente yo sabía que eran malas, sí, pero eran pocas. Con Ángel hablábamos y se reía de mí, que le conté que parte de lo que me gustaba de ser defensa era que le podía pegar a los demás, ¿sí? Digamos, en mi corazón sí habían cosas, como decían, malas que brotaban,
pero también eran pocas. Entonces, yo creía que estaba bien, pero en realidad iba en camino a muerte, ¿sí? Estas cuestiones que yo creía aleatorias, como vamos a ver, no eran producto de circunstancias o casualidad, sino eran producto de aquello que está en mi corazón, ¿sí? Que es una naturaleza carnosa que va en contra de la voluntad de Dios. Y para eso vamos a leer cómo la palabra evidencia esa naturaleza que llevamos dentro. Romanos 8, del 1 al 4. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Yo me creía muy bueno, ¿sí? Pero acá está claro que nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo, ¿sí? En ese sentido, aquellas cosas que yo creía aleatorias no eran aleatorias, era la antigua naturaleza que estaba en mí, ¿sí? Que me conducía en camino de muerte. El único, ¿sí? que es capaz de derrotar esa naturaleza de muerte es Jesús, ¿sí? Entonces, yo podía tener todo eso, ¿sí? Pero luego conozco a Jesús que viene y rompe esa antigua naturaleza. Y es doblemente bueno, porque además de ayudarme a romper esa antigua naturaleza, me regala el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es quien se une quien me inunda y me lleva en dirección, en la dirección que apunta al corazón de Dios, ¿sí? En la dirección en la que apunta para darle gloria a Él. Y esto poco a poco empezó a cambiar mi vida. Y vino a cuestionar, como les decía, esas ideas antiguas que yo tenía. Yo me recuerdo que cuando era más chavito, hablaba con mis amigos que ellos decían, no, es que cuando yo sea grande seguramente voy a parar de tomar, o cuando yo sea grande voy a parar de hacer estas cosas que ahorita hago, ¿verdad? Y yo me creía esas cuestiones que pues eventualmente iba a dejar de ser tan enojado como era con el paso del tiempo, ¿sí? Que iba a pasar el tiempo, iba a madurar. Pero de nuevo, volviendo a la cita, eso es completamente erróneo, porque la transformación interior no es una función del tiempo, ¿sí? La transformación interior es función de Cristo Jesús y del Espíritu Santo, que transforma esa naturaleza que llevamos adentro, ¿sí? Entonces, eso de portarme mejor, primero no es para mí, ¿sí? No es que yo me porte mejor. Como hablaba con mis amigos, que eventualmente pues, ya uno tiene que agarrar seriedad y ser responsable. No es para mí, ¿sí? Es para Él. Segundo, no es que sean pecaditos, sino son malos deseos que están en mi corazón. Y tercero es que, a pesar de eso, Cristo Jesús, que nos ama, muere por nosotros y nos da el Espíritu Santo, de nuevo, para cambiar esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Y sin embargo, estamos en el mundo y tenemos batallas, ¿sí? Pero además de batallas, tenemos otra vez al único fundamento. Y esto nos ayuda a responder a la pregunta de ¿qué pasa si peco? ¿Sí? O sea, antes yo iba tras el pecado, ahora el pecado, voy a cometer pecado. Leamos 1 Juan 2, 1, 9 y 10. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Acá está el versículo 9 y el versículo 10, ¿sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Buenísimo. Bueno, acá está lo otro que les estaba hablando de que Él hace lo justo para que no vivamos de acuerdo a nuestros malos deseos, sino conforme a todos sus justos mandamientos, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero sigamos.
cerrando esta segunda pregunta de qué hacía y qué hago, pues antes iba en camino a muerte, y antes todos íbamos en camino a muerte, pero Él cambia nuestra dirección, y además de cambiar nuestra dirección nos da al Espíritu Santo, quien nos acompaña y nos lleva en el camino que apunta al corazón de Dios, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo me dirige y me equipa para dejar el mundo atrás. Haciendo un resumen, antes era un montón de etiquetas, ahora soy hijo de Dios y tengo una identidad fundada en Él. ¿Qué hacía? Iba en camino a muerte, de una u otra manera iba en camino a muerte. Él me rescata y me da el Espíritu Santo quien me equipa y me dirige para dejar el mundo y mi pecado atrás. Me dejaron mucho tiempo, hombre. Voy cortito. Bueno, y la última pregunta que tenemos es la pregunta de mi propósito. Y esto termina de cerrar el tema de la identidad porque la identidad está estrictamente ligada con aquello que quiero alcanzar en la vida. Y como les decía, yo antes quería alcanzar diferentes cosas. Y me ponía metas de corto, de mediano, de largo plazo, que tenían que ver con la universidad, que tenían que ver con la familia, que tenían que ver con mis gustos, con cosas que tenía que comprar, o que tenía, ¿verdad? Que quería comprar. Pero en realidad no había propósito, ¿sí? En realidad lo que era un montón de cositas que me tenían ocupado y me tenían entretenido, ¿sí? Hasta que llegaba, y cuando la alcanzaba, pues la cambiaba y tenía que buscar algo más. Y si me aburría de una, pues me pasaba a la otra. Pero en la palabra de Dios está claro el motivo por el cual fuimos creados. Y al entender esto, yo que no sabía detrás de qué iba, entiendo cuál es mi propósito y cuál es mi propósito eterno, ¿sí? Y eso es lo que quiero que hoy tengamos, o sea, eso es la palabra de Dios y eso es lo que está en mi corazón, que quede claro en todos nosotros, ¿sí? Como les decía, era ambivalente, pero Isaías 43:7 no es ambivalente. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén. En otras versiones, bueno, acá está claro que fuimos creados para su gloria, ¿sí? Ese es el propósito eterno por el cual nosotros fuimos creados. En otras versiones dice para que le demos alabanza. Y cuando hablamos de darle gloria y de alabarle, sabemos, o bueno, para los que no saben, eso tiene que ver con reconocerle a Él como quien Él es, ¿sí? Tiene que ver con reconocer sus atributos, ¿sí? Y tiene que ver también con de reconocer el lugar en el que Él está, ¿sí? Y de reconocer la obra que Él hace en mi vida. Y digamos anteriormente, pues como les decía, una de las etiquetas era el cristianismo. Yo creía que el propósito que el cristianismo me traía era ser un ciudadano decente. Y yo leía la Biblia para un conocimiento teórico, pero eso tiene implicaciones prácticas para nuestra vida, ¿sí? Y quiero hablar de dos puntos que nos ayudan a entender eso, ¿sí? El primer punto es reconocerle. A veces siento yo que, bueno, yo antes cuando hablaba incluso de que acepté a Jesús en mi corazón, era algo como que si yo lo había hecho, ¿verdad? Como que si incluso yo había sido quien había tomado esa decisión. Sin embargo, con el tiempo, como les decía, aprendemos que es por su misericordia que Él nos alcanza. Y hay una figura, un relato en la Biblia que a mí me gusta muchísimo y que tiene que ver con darle gloria a Él.
que está en Juan en el capítulo 9. Esta cita no la tengo, entonces me van a acompañar un poco. Si quieren pueden ir, yo la voy a explicar rapidito. Juan 9, que es la historia de un ciego, ¿sí? Y dice que va caminando Jesús por la calle y se encuentra un ciego. Y el ciego le pregunta que si, o sea, le cuestiona el motivo por el cual es ciego. Y Jesús responde que es para que la obra de Dios se haga en su vida, ¿verdad? Y en el retiro vimos ciegos de diferentes formas, ¿sí? Unos ciegos que tenían un pecado, otros que tenían otros pecados, y yo era un ciego, ¿sí? Pero la obra de Dios cambia esa ceguera, ¿sí? Nos permite ver su luz. Y es interesante la historia que viene Jesús y lo que hace es escupe en la tierra, hace lodito, se lo pone en sus ojos, le dice que se va a lavar, él se va a lavar, se limpia y ve. Y era mayor porque ya bastantes de los que estaban ahí le conocían y se empiezan a preguntar qué había pasado con este chavo, ¿sí? De un día no miraba, el otro día, bueno, en un momento no miraba, en el otro momento ya ve. Y camina de regreso y se topa con los fariseos, ¿sí? Que eran los maestros de la ley, conocían el Antiguo Testamento perfectamente. Y lo empiezan a cuestionar y le dicen que le explique, por favor, que cómo es que ahora ya ve. Y él dice, pues lo que pasó es que no miraba y ahora veo, ¿sí? Le siguen insistiendo, pero no, decinos, ¿qué es lo que pasó? Y él les dice, pues que ya les dije, no miraba y ahora veo. Y luego los fariseos se cansan de estar escuchando estas explicaciones. Él no terminaba como de entender qué era lo que estaba pasando y lo dejan, ¿sí? Entonces luego aparece en escena otra vez Jesús y en el versículo 35 dice que oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo, Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y dijo el ciego, creo, Señor, y le adoro, ¿sí? Y esto es de alguna forma una imagen de lo que pasó en mi vida. Antes yo creía que hacía un montón de cosas, pero en realidad estaba ciego. Y de un momento a otro vino Jesús y me hizo ver. Y lo vimos ayer también, que cuando Jesús quita esos velos de nuestros ojos y nos permite verle a Él, la reacción inmediata es lo que pasa acá, ¿sí? Que él probablemente no sabía bien qué estaba pasando, pero reconoció a Jesús y dice, si Él sos tú, en ti creo y te adoro, ¿sí? O sea, es una reacción inmediata. Entonces, este es el primer punto que tiene que ver con reconocerle, que no es que yo acepté a Jesús, ¿sí? Porque no, Él quitó de mis ojos los velos y cuando le veo, le adoro. Y pues le vemos y empezamos a caminar en sus caminos con el Espíritu Santo y empezamos a aprender otras cosas de Él, sí, por el Espíritu Santo. Y cuando reconocemos a Jesús, empezamos a entender otras cosas que a Él le agradan. Y acá viene el segundo punto. Y este sí me lo robé de Juancho, de la prédica del domingo pasado, que en la palabra está claro que Dios se complace en Cristo Jesús, su Hijo, ¿sí? Nos hablaba Juancho del momento en el que bautizan a Jesús y viene la voz del cielo y dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros aprendemos que el Padre se complace en el Hijo, ¿sí? Y entendemos también que hay obras del Espíritu Santo que dan fruto, ¿sí? Y que Dios se goza de esos frutos también. No puedo seguir caminando en mis caminos, en mis obras, sino puedo ser como Caín que lleva de sus obras, ¿sí? Sacrificios a Dios
Si lo entendemos que Dios se complace en Cristo Jesús y en los frutos del Espíritu, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que queda para darle gloria a Él? Queda que traigamos aquello que hace estorbo en nuestro corazón para que no esté Jesús, ¿sí? Y que Jesús crezca en nuestro corazón, ¿sí? Queda traer aquello que hace estorbo para que no haya Espíritu Santo en nuestro corazón y que el Espíritu Santo le viene para que Dios se complazca en nosotros, pero porque Jesús está en nuestro corazón, ¿sí? Y que el Espíritu Santo traiga frutos, los cuales podemos presentar de vuelta, porque sabemos que en esos frutos Él sí se va a complacer, ¿sí? Sí, es tener más de Él y menos de mí. Y en el Antiguo Testamento también está esta figura y me encanta, porque en el Antiguo Testamento tenían que hacer sacrificios para pedir perdón por los pecados, pero la figura es que lo que traían era algo de su posesión. Si era un chivito que tenían, que les pertenecía, lo mataban, ¿sí? Llevaban un trozo de carne, lo ponían sobre el altar y lo que pasaba era que el Espíritu Santo venía como fuego, ¿sí? Y lo quemaba y consumía todo eso, ¿sí? En ese sentido, la pregunta que tengo es, ¿qué tenemos en nuestro corazón para traerlo y que sea consumido por su Espíritu? Porque si reconocemos el propósito eterno que es darle gloria, lo que tenemos que abrir es espacio para Jesús en nuestro corazón. Entonces, y mi propósito es dejar que el Espíritu Santo actúe en mí para darle gloria a Él, ¿sí? Llenar mi corazón de Jesús para que el Padre se complazca en la obra de Jesús en mi corazón, ¿sí? No por lo que yo hago, sino por lo que, por Jesús y por la sangre de Jesús que está en mí. Entonces, cerrando con mucho tiempo de anticipación. Sí, vamos a hablar. El tema de la identidad es quién era, y personalmente les digo un montón de cosas, ¿sí? ¿Y quién soy? Soy hijo de Dios y Cristo es el único fundamento de mi identidad. Que hacía, pues, muchísimas cosas, ¿sí? ¿Y qué es lo que ahora quiero hacer? Que el Espíritu Santo me dirija y me equipe para dejar el pecado y el mundo atrás. Y mi propósito, 1000 cosas, ambivalente. Eso era mi propósito. No tenía propósito. Y ahora, ¿qué es lo que quiero? Es poder traer al altar mi carne y que su Espíritu Santo me consuma. No es que cierre con tiempo de anticipación, sino yo creo que lo que hay acá es que probablemente habemos o hay personas acá que todavía no tienen a Jesús como fundamento de su vida, ¿sí? Y siempre es buena oportunidad para cambiar el fundamento y entregarle nuestra vida a Jesús, ¿sí? Hay unos que probablemente ya reconocimos a Jesús en nuestro corazón, pero seguimos caminando en nuestras propias obras, ¿sí? Es momento que el Espíritu Santo nos inunde para dar vuelta y que nos dirija para dejar al mundo atrás, ¿sí? Y hay otros que estoy seguro que Dios quiere y está hablando su corazón para definir y aclarar ese propósito, ¿sí? Que es un propósito eterno y que es darle gloria a Dios, ¿sí? Entonces, André Castañeda, yo lo que quería era tomar este tiempo para que, pues no sé si en cuál de estas 3 categorías puedan estar, pero en las 3 categorías Cristo actúa, y en las 3 categorías el Espíritu Santo tiene mucho que hacer en nuestros corazones y en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, como les decía, no importa si no han entregado su vida a Cristo, es un buen momento para ponerlo a Él como fundamento. No importa si ya lo hicieron, este es un buen momento para que el Espíritu Santo reafirme nuestra dirección y de cualquier forma, para aquellos que les conocemos, siempre es un buen momento para derramar nuestros corazones ante Él y que su Espíritu Santo consuma nuestra carne, ¿sí? Entonces, yo quería que
temas de tiempo también, que aprovecháramos este espacio para alabarle, ¿sí? Y que el Espíritu Santo ministre nuestros corazones, pero para que nosotros podamos ministrar el corazón del Padre, ¿sí? Entonces, no sé si me ayudas a orar, André. Y también en línea con lo que estaba diciendo Luis, con esa invitación que nos hacía, también los invito, si hay un área en su vida en donde tienen esta ceguera de la que él estaba hablando, de que a veces tenemos esa ceguera y tenemos miedo de lavar nuestros ojos como ese ciego, y tal vez es falta de identidad, tal vez es temor. Pero si alguien tiene esa ceguera y hoy quiere dar ese paso de fe, y hoy quiere entregar esas áreas de su vida a Cristo Jesús, como decía Luis, para que entre con poder y con su espíritu, yo quiero invitarlos a que pasen adelante y que realmente nos humillemos ante el Señor y nos rindamos a Él y entreguemos todo eso en donde Él puede obrar. Padre amado, aquí estamos delante de ti otra vez, reconociendo que todavía hay mucho de esa área pecadora, esa naturaleza pecaminosa en nuestro corazón. Señor, la ponemos delante de ti. Rendimos nuestro corazón, Señor, rendimos nuestro ser. Queremos rendirte todas esas áreas de nuestra vida que no están rendidas a ti, Señor, donde yo me levanto otra vez en orgullo, donde se vuelve a levantar mi naturaleza, Señor, y voy al lado contrario donde tú vas, Señor. Te la rindo, Señor. Dame tú tu identidad, Señor. Ven con tu sangre preciosa, con tu nombre, a limpiar mi ser, Señor, a quitar todas esas asperezas que hay en mi corazón, Señor. Tu palabra dice que tu sangre tiene poder para limpiar, Señor, y yo lo creo hoy y lo declaro para mi vida, Señor. Gracias. Gracias, Jesús, por esa identidad, Señor, porque ahí está, Señor, en tu palabra. Ahí yo puedo ver quién soy, Señor, y no necesito buscar en otros lugares, Señor, y no necesito que el mundo venga a decirme quién soy o incluso yo misma lo que pienso de mí, Señor, sino que ahí está todo en tu palabra, Señor. Yo soy tuya, Señor, y ven con tu sangre a limpiar, Señor. Ministra mi corazón. Ven, Señor Jesús.